Es un gusto para la gran universidad trabajar en coordinación con el SIC en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2012. Se anuncia una conferencia que hoy va a iniciar, se va a presentar la conferencia de la historia a la ficción con Mónica Lavín, aquí presente con nosotros. Mónica Lavín nació en México, Distrito Federal. Ha merecido los Premios Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1996 y el Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2010. Es novelista, cuentista, articulista, maestra, conferencista y coordinadora de cursos de novela breve. Ha publicado una quincena de libros y de momento está muy interesada en la relación entre historia y ficción. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Hablemos un poco de la historia a la ficción. La relación entre la historia y la ficción es realmente muy rica. En todo personaje histórico yace un personaje literario. El escritor debe despejar al personaje importante que ocupa numerosas páginas en los libros de historia y dejar que salga lo que transfiere a la ficción. Esos detalles que lo hacen diferente de los otros. Es un ejercicio exhaustivo, pero sumamente interesante. Muchas veces en la historia es algo que queremos narrar. Lo complicado es saber cómo, al menos cómo empezar. Mónica Lavín con ustedes. Entonces me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones de un fenómeno que en este momento llama la atención, que es lo que han llamado los estudiosos la nueva novela histórica. ¿Qué está pasando que las editoriales publican novela histórica? ¿Qué está pasando que los lectores buscan la novela histórica? Y dentro de ello compartirles, yo publiqué recientemente 2 novelas de carácter histórico. A mí me gusta decir de carácter histórico porque, bueno, ya en la conferencia trataré de argumentar por qué. Una novela alrededor de Sor Juana, que se llama Yo la Peor, y otra novela alrededor de personajes poco conocidos de la Revolución Mexicana. Bueno, nuestra compleja Revolución Mexicana. Me refiero a un periodo nada más, la etapa carrancista, constitucionalista, sobre todo en el estado de Tamaulipas, con el Ejército del Noreste, el grupo de enfermeras que se llamó Cruz Blanca Constitucionalista, del cual yo ignoraba su existencia, no sabía que una mujer lo había formado, una mujer que escribió sus memorias y que nadie las publicó durante su vida. Es a partir de ciertas investigaciones que llegué a escribir esta novela. Entonces, primero quiero hacer un marco para situarlos, luego les platico de estas 2 experiencias de cómo yo he transformado. No es que haya un método único, habrá tantos métodos como escritores y como quizás estilos literarios, escritores que somos digamos muy respetuosos con la información y nos atenemos a las líneas de sombra, que siempre hay muchas. En la historia no sabemos qué sentían los personajes, eso casi nunca es visible, las escenas de la vida cotidiana, aquello que ocurre muy parecido a la vida nuestra en lugar de los grandes hechos, pues es territorio muy sabroso para la literatura, porque me gusta mucho lo que decía Fuentes de la novela. La novela es palabras e imaginación. Entonces, sin imaginación no podemos tener a un narrador, podemos tener a un historiador, alguien que recoja testimonios, pero el novelista siempre estará usando su imaginación. Entonces, cuando le preguntan, ¿esto en verdad sucedió? La idea es que en verdad suceda mientras se está leyendo. El novelista, decía Vargas Llosa, que es como un embaucador, como un ilusionista, tiene que hacer ver algo donde no hay nada. O sea, ahí donde está un papel en blanco, tenemos que edificar un mundo, sea todo ficción o sea basado en hechos históricos, pero hay que hacer que se sienta vida. Esa es la dificultad, ese es nuestro reto, y ese reto no existe sin la complicidad del lector. Y entonces, ¿qué tan real es aquello que se escribe? Dependerá de qué tanto se lo crea el lector, qué tan persuasivo ha resultado el escritor. Y desde luego, si estamos manejando un hecho histórico, no podemos trastocar el hecho histórico, al menos que sepamos que hay cierta ambigüedad en la información que se encuentre, ¿no? La novela llamada histórica llena un hueco, se monta en ese estado de incredulidad, una nación hecha de héroes solemnes, curas que tocan la campana para la independencia, un pastor zapoteca que se vuelve presidente, una princesa maya bilingüe que traiciona a los mexicas, un criollo rebelde que gobierna como emperador durante 9 meses.
queremos ver a los héroes de la patria en su dimensión humana. Eso es, cuando hablamos de novela histórica nos referimos a estar en los equívocos y los aciertos de los personajes, sus traiciones, sus alianzas, sus ternuras, sus dolores, sus deudas, sus enfermedades, su fuerza y su fragilidad. No podemos aceptar la versión de buenos y malos para asimilar el pasado, ni para asimilar nada. Digamos, aunque ese sea un éxito o una manera en que la telenovela se ha entronizado como melodrama por excelencia, donde los buenos son buenos, los malos son muy malos, en realidad la vida nunca es así. Y la literatura lo que hace es entrar precisamente en esta ambigua condición humana. Habían sido muchos días y muchos muertos y heridos de la batalla de Torreón. Esta vez era una victoria contundente para los rebeldes. Habían sido Villa y Ángeles los héroes. Todos sentíamos una excitación que se nos salía del cuerpo, como si anduviéramos muy rápido, como si flotáramos. Leonor nos mandó por delante, pues el primer jefe le había pedido que lo acompañara a Durango. Los heridos nuestros eran heridos victoriosos, y eso cambiaba todo. Eso decía Aracelito, que estaba eufórica frente a la fogata. «Los heridos derrotados son grises», afirmó mientras se desabotonaba el cuello de la blusa de rayas. Volvió a contar cómo había sido duro atender a los rebeldes en casa de Leonor. Pero con qué fortuna los habían sacado en los ataúdes. A otros los habían intercambiado por los hombres que, cargando galones de leche, entraban a la casa convertida en hospital de sangre. 4 de los recuperados salían cargando los galones y los de la entrega más tarde volvían a sus actividades en Laredo. Cuando llegó un oficial norteamericano porque tenía órdenes de regresar a los prisioneros de guerra, le dijimos muy ufanas, ¿y cuáles? Que allí no había nadie. «Son más de 100 hombres», insistió. «Vea con sus ojos, con sus mismísimos ojos azules». Nos regodeábamos las enfermeras. Y el oficial se rascaba la cabeza, porque con las habilidades de Leonor y la ayuda del cónsul Melquiades, habíamos sacado a los hombres convalecientes y a otros francamente recuperados. Solo 4 muertos sirvieron para evacuar a los demás. Una victoria para nosotras, las enfermeras. Nunca había visto a Aracelito tan animada. Sería que esa noche de luna, con la fogata y la compañía de los muchachos, también cansados de guerra, la hicieron aflojar la lengua, la tensión. Sería la sangría que refulgía guinda en los vitroleros y que rellenaba nuestras tazas de peltra a cucharamazos. «Mejor cállate», le interrumpió Aurelia. Pero Aracelito era imparable y no respetó la historia del muchacho muerto, que no quería recordar a Aurelia. «Hemos visto más muertos que el tuyo», le dijo sin consideración. Si hubiera estado Eustacio con nosotros, hubiera calmado los ánimos. Sabía cómo calmar a su prima y a Aracelito, que tenía esos desplantes de niña caprichosa de cuando en cuando. Parecía que el amor de Guillermo, en lugar de suavizarla, la hubiera hecho un tanto altanera. Pero no contábamos con que Adela saldría en defensa de Aurelia. Tenía un muerto cercano a Antonio que, apenas le declaró su amor, lo habían matado en la batalla que ganamos. Hay de muertos a muertos. Jovita, que andaba con nosotras como mamá gallina, solo se atrevió a insinuar: «Cálmense, muchachas, por respeto a los ausentes». Pero ya Aracelito respondía a la agresión de Adela, que había pasado junto a la fogata para intimidar a la muchacha. El silencio delató nuestra cobardía.